Mi esposa heredó la fortuna de su abuela e inmediatamente solicitó el divorcio. Firmé los papeles en silencio y desaparecí de su vida por completo. Ella organizó una fiesta ese fin de semana, segura de que yo volvería suplicando. 5 años después, contrató a un investigador privado para encontrarme, descubriendo 300 llamadas perdidas en mi antiguo número. La llamada llegó en una lluviosa mañana de miércoles mientras yo preparaba el desayuno. Mi esposa tomó su celular con ese aire dramático que siempre tenía, y pude oír la voz de su tía a través del altavoz desde el otro lado de la cocina. Su abuela había fallecido y le había dejado todo, la herencia completa. Estamos hablando de una cantidad seria de dinero, suficiente para cambiar la vida de alguien por completo. Al principio, me sentí genuinamente feliz por ella. Quiero decir, perder a alguien que amas nunca es fácil, pero saber que su abuela quería cuidar de su futuro se sentía significativo. Me acerqué y le apreté el hombro mientras ella todavía estaba en la llamada, pensando que procesaríamos esto juntos como lo hacen las parejas casadas. Pero en el momento en que colgó, vi algo cambiar en su expresión. No era dolor, no era gratitud, era algo completamente diferente. Puedes creerlo, dijo, pero su tono no era de emoción. Era casi calculador. Todos esos años diciéndome que fuera práctico, que mantuviera los pies en la tierra. Resulta que ella estaba sentada sobre esto todo el tiempo. Asentí, todavía tratando de leer su estado de ánimo. Es increíble, cariño. Debió de quererte mucho para dejarte todo. Me miró entonces, y por primera vez en nuestro matrimonio, sentí que me estaba viendo de manera diferente. No como su esposo, sino como ¿qué? ¿Un obstáculo? ¿Una carga? ¿Sabes lo que esto significa, verdad?, continuó, caminando hacia la ventana y mirando la lluvia. Ya no tengo que preocuparme por nada. No más presupuestos. No más hacer concesiones en las cosas que quiero. La forma en que dijo hacer concesiones me sonó mal. No éramos ricos, claro, pero vivíamos cómodamente. Yo trabajaba horas decentes en un empleo que pagaba las facturas, cubría nuestra hipoteca y mantenía comida en la mesa. Tomábamos vacaciones, salíamos a cenar, vivíamos una vida normal de clase media. ¿De qué concesiones estaba hablando? Durante los días siguientes, comenzaron las llamadas con abogados y asesores financieros. Intenté ser un apoyo, incluso me ofrecí a ayudarla a organizar el papeleo, pero me apartó con un gesto. Puedo manejar esto yo misma, dijo. No es que sea complicado. Me pareció justo. Era su herencia, el dinero de su familia. Respeté eso, pero luego comenzaron los comentarios, pequeñas cosas al principio. Miraba alrededor de nuestra sala de estar y hacía pequeñas observaciones. Estos muebles son tan básicos. Pasaba por nuestras plataformas de contenido y suspiraba. Podríamos permitirnos mucho más ahora. Ahora, como si nuestra vida anterior hubiera sido una especie de sentencia de prisión de la que acababa de ser liberada. La verdadera llamada de atención llegó unas 2 semanas después. Estábamos cenando con otra pareja, amigos que conocíamos desde hacía años. La conversación, naturalmente, giró en torno a su herencia. Es difícil mantener en secreto ese tipo de noticias en un círculo social pequeño. Debe ser un gran alivio, dijo nuestra amiga, dirigiéndose a ambos. La seguridad financiera es un gran regalo. Mi esposa sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Oh, definitivamente cambia tu perspectiva sobre las cosas. Sobre las personas, dijo, mirándome directamente al decir esa última parte. ¿Qué quieres decir?, preguntó nuestra amiga, probablemente sintiendo la extraña tensión que yo estaba sintiendo. Bueno, dijo mi esposa, dejando su copa de vino con deliberada precisión, cuando ya no tienes que depender de los ingresos de otra persona, empiezas a ver las relaciones con más claridad. Te das cuenta de lo que era necesidad y lo que era realmente una elección. Sentí un nudo en el estómago. La mesa se quedó en silencio. ¿Necesidad?, pregunté, manteniendo la voz firme a pesar del calor que subía por mi pecho. Se encogió de hombros como si estuviera discutiendo el clima. Quiero decir, seamos honestos. ¿Cuántas decisiones en nuestro matrimonio se tomaron porque teníamos que considerar tu salario? Dónde vivíamos, lo que podíamos permitirnos, cómo pasábamos nuestros fines de semana.
Ahora puedo tomar decisiones basadas en lo que yo quiero, no en lo que podemos manejar con tu sueldo. Nuestros amigos intercambiaron miradas incómodas. Me disculpé para ir al baño, principalmente para evitar decir algo de lo que me arrepentiría en público. Cuando volví, la conversación había cambiado a temas más seguros, pero el daño estaba hecho. Mi esposa básicamente había anunciado a nuestros amigos que todo nuestro matrimonio había sido una especie de acuerdo económico por su parte. El viaje a casa fue silencioso. Esa noche, acostado en la cama, miré al techo e intenté procesar lo que acababa de suceder. Esta era la misma mujer que solía agradecerme por trabajar horas extras cuando quería algo especial. La misma persona que decía sentirse segura y amada porque yo me ocupaba de nuestro hogar. Ahora, aparentemente, todo eso era solo necesidad. Pensé en los primeros años de nuestro matrimonio. Qué orgullosa parecía cuando me ascendieron. Cómo presumía ante sus amigas de mi ética de trabajo. Como solía decir que se sentía afortunada de tener un esposo responsable y confiable. Necesidad. Eso es lo que todo había sido para ella. El dinero de la herencia llegó a su cuenta 3 semanas después. Ese mismo día, se fue de compras. No de compras para el supermercado, no de compras prácticas, volvió a casa con bolsas de tiendas de lujo en Andares en las que nunca la había visto entrar. Ropa de diseñador con etiquetas de precio todavía puestas que hicieron que se me saltaran las lágrimas. No me mires así, dijo, notando mi expresión. ¿Puedo permitirme esto ahora? No te estoy mirando de ninguna manera en particular, respondí. Solo tengo curiosidad por la repentina juerga de compras. Se rió, pero no fue su risa normal. Fue más aguda, más despectiva. ¿Repentina? Llevo años queriendo estas cosas. Simplemente no podía justificar gastar tu dinero en ellas. ¿Tu dinero? No nuestro dinero, no el dinero de la familia, mi dinero. Esa noche, modeló sus nuevos atuendos como si fuéramos adolescentes otra vez. Pero cuando me miró en el espejo, pude verlo en sus ojos. No estaba presumiendo para mí, estaba presumiendo a pesar de mí, como si estuviera demostrando un punto sobre lo que podía hacer ahora que estaba libre de las limitaciones de mis modestos ingresos. ¿Qué te parece?, preguntó, girando en un vestido que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Te ves hermosa, dije, porque así era. Pero siempre te ves hermosa. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. No me refería a eso. Sabía exactamente a qué se refería. Quería que reconociera su independencia financiera. Quería que reconociera que ya no me necesitaba. Quería que entendiera que la dinámica de poder en nuestro matrimonio había cambiado fundamentalmente, y yo lo entendía. Lo entendía perfectamente. La pregunta era qué iba a hacer al respecto. La transformación ocurrió más rápido de lo que creía posible. A un mes de recibir el dinero, mi esposa se convirtió en alguien que apenas reconocía. Cambió su fiable Honda por un BMW nuevo. No un sedán práctico, sino un deportivo descapotable que costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente. Cuando le pregunté si había pensado en los costos del seguro, simplemente se rió. ¿Costos del seguro?, repitió como si le hubiera preguntado por el precio del aire. Ese es el tipo de pensamiento que ya no tengo que hacer. La casa fue la siguiente en recibir una renovación completa. Diseñadores de interiores profesionales, muebles a medida, obras de arte que venían con certificados de autenticidad. Llegaba a casa del trabajo para encontrar a extraños reorganizando todo nuestro espacio vital mientras mi esposa supervisaba con una copa de vino en la mano. ¿No te encanta?, preguntaba, señalando alguna pintura abstracta que parecía como si alguien hubiera estornudado en un lienzo. Es mucho más sofisticado que lo que teníamos antes. Lo que teníamos antes eran muebles que habíamos elegido juntos, fotos de nuestros viajes, libros que ambos habíamos leído, nuestra vida, básicamente. Ahora, parecía una página de revista para gente con más dinero que personalidad. Pero la peor parte no fue el gasto. Fue como empezó a tratarme. Había adquirido el hábito de organizar cenas elaboradas, invitando a gente que apenas conocíamos solo porque se movían en los círculos sociales adecuados. Llegaba a casa del trabajo y encontraba a proveedores de comida en nuestra cocina y a mi esposa vestida como si fuera a una gala. Ah, ahí estás, decía cuando entraba,
pero su tono sugería que estaba interrumpiendo en lugar de llegar a mi propia casa. Quizás quieras ducharte y cambiarte. La gente llegará pronto. Gente, no amigos, no nuestros amigos. Gente que importaba ahora que tenía dinero. Durante estas fiestas, tenía una forma de presentarme que me ponía la piel de gallina. Este es mi esposo. ¿Trabaja en cómo lo llamas de nuevo? Gestión de sistemas. Como si mi trabajo fuera un pasatiempo pintoresco que no podía entender del todo. Una noche, un tipo con un traje caro me preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera responder, mi esposa intervino. Oh, tiene uno de esos trabajos estables y fiables. Muy práctico, dijo. Práctico, de la misma manera que otras personas podrían decir contagioso. El hombre asintió cortésmente y luego inmediatamente volvió la conversación hacia la nueva colección de arte de mi esposa. Me excusé temprano esa noche, alegando que tenía trabajo por la mañana. Mi esposa ni siquiera levantó la vista de su conversación sobre inauguraciones de galerías y subastas de caridad. Este se convirtió en el patrón. Planeaba estos eventos sociales sin consultarme y luego actuaba como si yo fuera el problema cuando no participaba con entusiasmo en conversaciones sobre clubes náuticos y catas de vino. Estás siendo antisocial, me dijo después de una noche particularmente incómoda. Estas personas podrían ser buenos contactos para nosotros. ¿Contactos para qué?, pregunté. Tengo un trabajo. Tenemos amigos. ¿Para qué necesitamos contactos exactamente? Me miró como si acabara de preguntar por qué necesitábamos fontanería interior. ¿De verdad no lo entiendes? Esta es nuestra oportunidad de ascender en el mundo, de estar rodeados de gente exitosa en lugar de... Hizo un gesto vago en dirección al barrio de nuestros viejos amigos. ¿En lugar de qué? En lugar de conformarnos con lo mediocre. Mediocre. Eso es lo que nuestra vida había sido para ella. Mediocre. La gota que colmó el vaso llegó un sábado por la mañana a finales de noviembre. Estaba preparando café, esperando un fin de semana tranquilo, cuando ella entró en la cocina, ya vestida como si fuera a un lugar importante. Voy a almorzar con unas mujeres del club de campo, anunció, revisando su reflejo en la pantalla de su teléfono. Están discutiendo puestos en juntas de caridad. Suena bien, dije, aunque no pude evitar preguntarme cuándo se había unido a un club de campo. Sí. Bueno, son el tipo de personas que pueden abrir puertas. Puertas de verdad, no él. Hizo una pausa, mirándome preparar café con mi ropa de fin de semana. No el tipo de vida donde el café del sábado por la mañana en casa es lo más destacado de la semana de alguien. Dejé mi taza con cuidado. ¿Qué tiene de malo el café del sábado por la mañana en casa? Suspiró, el tipo de suspiro exagerado que sugería que estaba siendo deliberadamente obtuso. No tiene nada de malo. Si estás contento con las cosas pequeñas, si no quieres más de la vida. Pensé que eras feliz, dije en voz baja. Yo también lo pensaba, respondió. Pero eso fue antes de que me diera cuenta de cómo es realmente la felicidad. Agarró su bolso, revisó su apariencia una vez más y luego se detuvo en la puerta de la cocina. ¿Sabes de qué me di cuenta ayer?, dijo, sin realmente preguntar. He pasado años tomando decisiones basadas en lo que podíamos permitirnos juntos, a dónde podíamos ir de vacaciones, qué tipo de coche podíamos manejar, si podíamos permitirnos salir a cenar en una noche de semana. Hice concesiones constantemente. Ambos hicimos concesiones, señalé. Eso es lo que hacen las parejas casadas. Ella negó con la cabeza. No, yo hice concesiones. Tú simplemente vivías dentro de tus posibilidades. Hay una diferencia. Después de que se fue, me senté en nuestra cocina, su cocina, aparentemente, y traté de entender cómo habíamos llegado hasta aquí. Esta era la misma mujer que solía sorprenderme con cenas caseras solo porque sí. La misma persona que decía que sus momentos favoritos eran las tranquilas mañanas de domingo cuando no teníamos que ir a ningún lado. Ahora, esos momentos eran evidencia de una vida pequeña y mediocre que ella había superado. La conversación que había estado temiendo ocurrió el martes siguiente. Me estaba esperando cuando llegué a casa del trabajo, sentada en la sala de estar con una copa de vino y una carpeta de Manila sobre la mesa de centro. Tenemos que hablar, dijo.
Supe de inmediato lo que había en esa carpeta. He estado pensando mucho en nosotros últimamente, continuó, su voz firme y profesional, sobre lo que ambos queremos de la vida, y creo que ahora queremos cosas muy diferentes. No me senté. Simplemente me quedé allí, esperando que dijera lo que ambos sabíamos que venía. Creo que deberíamos divorciarnos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. No me sorprendió, exactamente, pero escucharlas en voz alta todavía se sintió como un puñetazo en el estómago. Ya veo, dije finalmente. Pareció sorprendida por mi respuesta tranquila. Creo que esperaba que discutiera, que luchara por nuestro matrimonio, que prometiera que podría cambiar o darle lo que ella creía que necesitaba. Ya he hablado con un abogado, continuó, abriendo la carpeta y sacando documentos de aspecto oficial. Quiero que esto sea justo y limpio. Sin dramas. ¿Justo? Como si hubiera una manera justa de terminar un matrimonio porque una persona había decidido que la otra ya no era lo suficientemente buena. Los papeles están todos ahí, dijo, deslizando la carpeta por la mesa de centro hacia mí. Mi abogado dijo que probablemente deberías conseguir tu propio abogado para revisar todo, pero honestamente, es bastante sencillo. Recogí la carpeta y hojeé las páginas. Disolución del matrimonio, división de bienes, todo muy limpio y oficial. Me quedo con la casa, dijo con naturalidad. Obviamente. Y mi herencia es propiedad separada, así que eso no es parte del acuerdo, pero obtendrás tu parte justa de todo lo demás. Tu parte justa. Como si me estuviera haciendo un favor. Miré las líneas de firma al final de la última página. Su firma ya estaba allí, segura y decisiva. ¿Alguna pregunta?, preguntó. Tenía 1.000.000 de preguntas. Quería preguntar cuándo exactamente me había convertido en un peso muerto en su vida. Quería preguntar si algo de nuestro matrimonio había sido real para ella o si todo había sido solo una necesidad económica. Quería preguntar si alguna vez me había amado o si solo había amado la seguridad que yo proporcionaba. En cambio, tomé el bolígrafo que había dejado sobre la mesa. Sin preguntas, dije. Firmé los papeles sin leerlos detenidamente. Los firmé sin llamar a un abogado. Los firmé sin negociar ni discutir ni intentar hacerla cambiar de opinión. Sus ojos se abrieron un poco mientras terminaba de firmar. Creo que mi tranquila aceptación la desequilibró. ¿Eso es todo?, preguntó. Eso es todo, confirmé, deslizando la carpeta de vuelta sobre la mesa. Caminé hacia la puerta principal, tomé mi chaqueta y me dirigí a mi coche. ¿A dónde vas?, gritó detrás de mí. Fuera, dije sin darme la vuelta. Mientras me alejaba, podía verla en el espejo retrovisor, de pie en la puerta de nuestra casa, viéndome partir. Parecía confundida, como si hubiera esperado una reacción diferente. ¿Pero qué reacción quería? ¿Lágrimas, súplicas, promesas de convertirme en el tipo de hombre que su nuevo dinero requería? Ya había terminado de ser la necesidad de alguien, y definitivamente había terminado de ser la decepción de alguien. No volví a la casa esa noche, ni la noche siguiente, ni la noche después. Me registré en un hotel decente en el centro y comencé a hacer llamadas, no a abogados ni a amigos ni a familiares que pudieran intentar disuadirme de lo que estaba planeando. Llamé a una empresa que se especializa en reubicaciones corporativas. ¿Qué tan rápido pueden organizar un traslado a un estado diferente?, le pregunté al representante. Depende de la empresa y del puesto, respondió ella. ¿Cuál es su plazo? 2 semanas. Hizo una pausa. Eso es ambicioso, pero no imposible. ¿En qué campo trabaja? En 3 días, tenía entrevistas programadas en Monterrey, Querétaro y la Ciudad de México. En una semana, tenía una oferta de trabajo en Monterrey que pagaba un 15% más de lo que ganaba. La empresa necesitaba a alguien para empezar de inmediato y estaban dispuestos a cubrir los gastos de reubicación. Perfecto. Volví a la casa exactamente una vez, un jueves por la tarde cuando sabía que mi futura exesposa estaría en su cita semanal en el spa. El lugar ya se veía diferente. Más obras de arte, diferentes arreglos de muebles, flores frescas en jarrones caros. Ya estaba borrando nuestra vida compartida y reemplazándola con su visión de sofisticación. Empaqué metódicamente, ropa, documentos personales, algunos libros que significaban algo para mí.
Dejé atrás todo lo que habíamos comprado juntos, todo lo que pudiera recordarme quién era yo cuando pensaba que estaba construyendo una vida con alguien que me valoraba. Las fotos de la boda se quedaron en la repisa de la chimenea. Nuestros muebles se quedaron donde estaban. Incluso mis herramientas en el garaje se quedaron. No quería nada de esa vida excepto mi libertad. No dejé nota, ni dirección de reenvío, ni explicación. Si dejé mi anillo de bodas en el mostrador de la cocina, junto a su cafetera, donde seguramente lo encontraría. La mudanza a Monterrey ocurrió más rápido de lo que creía posible. La empresa de reubicación se encargó de todo. A las 2 semanas de firmar esos papeles de divorcio, estaba de pie en un adosado vacío a más de 800 kilómetros de distancia, viendo cómo el camión de mudanzas desaparecía por la calle. Mi nueva vida comenzó de inmediato. Sin periodo de transición, sin mirar atrás, sin dudas. Me sumergí en mi nuevo trabajo, aprendí los nombres de mis compañeros, encontré un gimnasio decente y descubrí qué cafetería hacía los mejores molletes. Cambié mi número de teléfono el día que llegué. Nuevo estado, nuevo número, nuevo proveedor de servicios. Cerré mis antiguas cuentas de redes sociales y abrí nuevas con un nombre ligeramente diferente. No me estaba escondiendo, exactamente, pero tampoco estaba facilitando que me encontraran. Mientras tanto, según una amiga en común que llamó a mi antiguo número y recibió un mensaje de desconexión, mi exesposa estaba planeando una celebración. Está organizando una fiesta este fin de semana, me dijo la amiga cuando finalmente localizó mi número de trabajo. La llama una fiesta de nuevo capítulo. Aparentemente, está invitando a todos los que conocemos. ¿Una fiesta? Estaba organizando una fiesta para celebrar que se había deshecho de mí. ¿Estás bien?, preguntó la amiga. Toda esta situación es muy extraña. Nadie entiende lo que pasó. Estoy bien, le dije. Mejor que bien, de hecho. Y lo estaba. Por primera vez en meses, sentía que podía respirar correctamente. La fiesta, por lo que supe después, fue todo lo que esperarías de alguien con demasiado dinero y muy poca clase. Comida de servicio de banquetes, barra libre, un pinchadiscos profesional. Aparentemente, le había dicho a todo el mundo que finalmente era libre de vivir la vida que siempre había querido. Según otro amigo que asistió y me llamó después, ella no paraba de mirar su teléfono durante toda la noche, mirando hacia la puerta cada vez que llegaba alguien, haciendo comentarios sobre cómo algunas personas simplemente no pueden manejar el cambio y cómo algunas personas prefieren enfurruñarse en lugar de enfrentar la realidad. Estaba esperando que yo apareciera, esperando que yo hiciera una escena, que le suplicara que reconsiderara, que demostrara que no podía manejar la vida sin ella. Pero yo estaba a 2 estados de distancia, montando muebles en mi nuevo lugar e investigando buenas rutas de senderismo en la zona. Las llamadas a mi antiguo número comenzaron ese domingo. Según el amigo que finalmente me contó esto, mi exesposa pasó todo el día tratando de localizarme. Llamó repetidamente, dejando mensajes de voz que comenzaron enojados y gradualmente se volvieron más confusos. ¿Dónde diablos estás?, fue aparentemente como comenzó el primer mensaje. Para el 10º mensaje, estaba preguntando a los amigos si habían sabido de mí. Para el 20º, estaba conduciendo a lugares donde pensaba que podría estar, mi antiguo gimnasio, la cafetería a la que solíamos ir, incluso mi antiguo lugar de trabajo, donde se enteró de que ya había presentado mi renuncia y vaciado mi oficina. Le tomó 3 días darse cuenta de que realmente me había ido. No escondido en casa de un amigo. No alojado en un hotel para demostrar un punto. ¿Ido? El investigador privado que contrató realmente contrató a un investigador privado después de 2 semanas de no poder localizarme le dijo más tarde que había cubierto bien mis huellas. Nuevo trabajo, nueva dirección, nuevo número de teléfono, todo nuevo. Un acto de desaparición de nivel profesional. Pero eso fue mucho después. En esos primeros meses, me concentré en construir algo completamente nuevo. Me uní a un grupo de senderismo y pasé los fines de semana explorando senderos alrededor de la zona metropolitana. Tomé una clase de cocina y aprendí a hacer cosas que no venían de una caja o de un restaurante. Empecé a leer libros de nuevo, algo que de alguna manera había dejado de hacer durante los últimos años de mi matrimonio. Compré muebles que realmente me gustaban, no muebles que parecieran caros o sofisticados.
Sillas cómodas, un buen colchón, una mesa de cocina donde podía sentarme a desayunar mientras miraba los árboles en mi pequeño patio trasero. Lo más importante es que dejé de mirar por encima del hombro. Dejé de preguntarme qué estaba haciendo, pensando o planeando. Dejé de preocuparme por si me extrañaba o se arrepentía de su decisión. Más tarde me enteré de que esperaba que volviera arrastrándome en un mes. Les dijo a varias personas que solo estaba siendo dramático y que me daría cuenta de que no podría arreglármelas sin ella una vez que la realidad de vivir solo se asentara. Mantuvo la casa exactamente como estaba durante los primeros 6 meses después de que me fui, aparentemente convencida de que volvería y me disculparía por cualquier rabieta que pensara que estaba teniendo. Pero no estaba teniendo una rabieta. No estaba haciendo una declaración ni tratando de darle una lección. Simplemente había terminado. Terminado de ser el plan B de alguien. Terminado de ser la elección práctica con la que alguien se conformaba. Terminado de ser parte de una vida que otra persona consideraba mediocre. Para mi primer invierno en Monterrey, había establecido rutinas que no tenían nada que ver con mi vida anterior. Había hecho nuevos amigos que me conocían como era ahora, no como la mitad de una pareja que se había desmoronado. Había aprendido a apreciar de nuevo las tranquilas mañanas de sábado, pero esta vez eran mías por elección, no porque no pudiera permitirme nada mejor. Estaba construyendo el tipo de vida que me pertenecía por completo. Y por primera vez desde que podía recordar, eso se sentía como suficiente. 3 años después de mi nueva vida en Monterrey, recibí una llamada inesperada de nuestro antiguo vecino de Guadalajara. Habíamos sido amigables, pero no cercanos, así que saber de él fue sorprendente. Espero que no te importe que te llame, dijo después de que intercambiamos saludos básicos. Conseguí tu número del directorio de tu antigua empresa. Quería preguntarte algo, pero no estaba seguro de si era apropiado. ¿Qué pasa?, pregunté, genuinamente curioso. Es sobre tu exesposa, dijo con cuidado. No sé si mantienes el contacto o si siquiera quieres saberlo, pero las cosas se han puesto bastante difíciles para ella últimamente. No estaba seguro de cómo responder a eso. Una parte de mí tenía curiosidad, pero una parte más grande de mí había trabajado duro para dejar de preocuparme por su vida por completo. Difícil es cómo, me encontré preguntando a pesar de mi buen juicio. Bueno, perdió la casa el mes pasado. Ejecución hipotecaria. Y creo que se ha mudado de nuevo con sus padres temporalmente. Esto me tomó por sorpresa. La casa estaba pagada cuando nos divorciamos. ¿Cómo se pierde una casa que no tiene hipoteca? Sacó un préstamo contra ella hace unos 18 meses, continuó, aparentemente leyendo mi confusión en mi silencio. Uno grande. Y luego no pudo hacer los pagos. Durante los siguientes 20 minutos, me puso al día de lo que había estado sucediendo en la vida que había dejado atrás. La imagen que pintó fue a la vez impactante, y si soy sincero, predecible. El gasto había continuado después de que me fui, pero se había intensificado dramáticamente. La ropa de diseñador se convirtió en todo de diseñador. El BMW había sido cambiado por un Mercedes, luego por un Porsche. Había hecho viajes a Europa, comprado joyas que costaban más que los coches de la mayoría de la gente y renovado la casa 2 veces en 2 años. Organizaba fiestas cada pocas semanas, me dijo el vecino. Eventos grandes y caros, con servicio de comidas, decoración, todo el tinglado. Creo que intentaba establecerse en algún círculo social, pero le estaba costando una fortuna. ¿Y el préstamo contra la casa? Eso sucedió cuando el dinero de la herencia comenzó a agotarse. Creo que pensó que era solo una medida temporal, una forma de mantener su estilo de vida mientras averiguaba su próximo movimiento. Pero los pagos eran brutales y no tenía ingresos fijos. No tenía ingresos fijos porque, ¿por qué alguien con dinero ilimitado necesitaría trabajar? Intentó conseguir un trabajo hace unos 6 meses, continuó. Pero había estado fuera del mercado laboral durante tanto tiempo y sus expectativas eran poco realistas. Quería puestos de nivel ejecutivo sin experiencia reciente. Cuando eso no funcionó, intentó iniciar una especie de negocio de consultoría, pero nunca despegó. Las matemáticas eran brutales, pero simples. El dinero de una herencia, por muy sustancial que sea, tiene límites, especialmente cuando gastas como si fuera ilimitado y no tienes ingresos para reponerlo. La venta de la casa ni siquiera cubrió lo que debía.
El vecino dijo que el préstamo, más todas las tarjetas de crédito que había agotado renovando y redecorando. Se fue sin nada. Nada. La mujer que había llamado mediocre a nuestra cómoda vida de clase media ahora estaba empezando de nuevo con menos de lo que teníamos cuando nos casamos. Probablemente no debería estar contándote esto, admitió el vecino. Pero ha estado preguntando a la gente por ti, a dónde fuiste, si alguien tiene tu información de contacto. Creo que la realidad de su situación la está golpeando bastante fuerte. Después de colgar, me senté en mi cocina en Monterrey, procesando esta información. No sentí nada. Ni satisfacción, ni lástima, ni vindicación, simplemente nada. Había construido una buena vida aquí. Me habían ascendido 2 veces en mi nuevo trabajo y ganaba más dinero del que jamás había imaginado. Había comprado una pequeña cabaña a 1 hora de la ciudad, en la Sierra de Santiago, donde pasaba los fines de semana haciendo senderismo, leyendo y disfrutando del tipo de tranquilidad que antes se consideraba mediocre. Más importante aún, había empezado a salir de nuevo. Nada serio todavía, pero había conocido a algunas mujeres que parecían apreciar la vida que había construido en lugar de verla como algo que mejorar o de lo que escapar. La llamada del vecino me recordó algo que casi había olvidado: cuánta energía solía gastar tratando de ser suficiente para alguien que fundamentalmente no pensaba que yo era suficiente. 2 meses después, recibí otra llamada. Esta vez, era de un viejo amigo diferente, alguien que conocía desde la universidad. Tío, esto va a sonar loco, pero creo que tu exesposa intentó contactarme en Facebook, dijo. Me envió un mensaje preguntando si sabía cómo localizarte. Dijo que era importante. ¿Qué le dijiste? Nada. No respondí, pero el mensaje era intenso. Dijo que necesitaba hablar contigo sobre algo urgente, que había cometido algunos errores y quería arreglar las cosas. Muy dramático. Importante, urgente, errores. Quería arreglar las cosas. También mencionó que había estado intentando llamar a tu antiguo número y estaba desconectado, continuó. Creo que ha estado tratando de localizarte durante un tiempo. Esa noche, me encontré pensando en la mujer con la que me había casado frente a la mujer que me había entregado los papeles de divorcio porque no era lo suficientemente sofisticado para su nuevo estilo de vida. Me pregunté qué versión era real o si ambas lo eran. Pero preguntárselo no cambiaba nada. Había tomado mi decisión cuando firmé esos papeles y desaparecí. Había elegido empezar de nuevo por completo en lugar de luchar por alguien que ya había decidido que no valía la pena luchar por mí. 6 meses después, las llamadas y los mensajes de Facebook aparentemente se intensificaron. Los amigos comenzaron a contactarme con más frecuencia, todos con variaciones de la misma historia. Mi exesposa me estaba buscando activamente, pidiendo información a conocidos mutuos, incluso contactando a personas que apenas conocía si pensaba que podrían tener alguna conexión conmigo. Parece desesperada, me dijo un amigo. No solo financieramente, aunque creo que eso es parte de ello. Más bien como desesperada emocionalmente. Como si finalmente se diera cuenta de lo que dejó ir. Lo que dejó ir. Una forma interesante de decirlo. Por lo que deduje a través de estos informes de segunda mano, había pasado la mayor parte de 2 años tratando de mantener el estilo de vida que creía merecer, quemando dinero y relaciones a un ritmo alarmante. Los amigos del club de campo habían desaparecido cuando se acabó el dinero. El círculo social sofisticado se había movido hacia alguien más con bolsillos más profundos. Estaba sola, arruinada y, aparentemente, empezando a entender que la seguridad financiera y la conexión humana no son lo mismo. Pero esa era su lección que aprender, no la mía que enseñar. Yo ya había aprendido la mía, que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es alejarte de alguien que no valora lo que aportas a su vida. Y lo había aprendido también que incluso escuchar sobre su desesperación no me hizo querer rescatarla de las consecuencias de sus propias elecciones. Algunas personas pasan años tratando de encontrarse a sí mismas. Yo me había encontrado a mí mismo al perder a alguien que nunca quiso realmente encontrarme en primer lugar. 5 años después de firmar esos papeles de divorcio, vivía el tipo de vida que nunca había imaginado posible. Mi adosado estaba pagado antes de tiempo. Me habían ascendido a la alta dirección y estaba en una relación sólida con alguien que apreciaba las tranquilas mañanas de sábado tanto como yo. Entonces sonó mi teléfono del trabajo un martes por la tarde. «¿Eres tú?»,
Preguntó una voz desconocida. Quiero decir, ¿eres el que solía vivir en Jalisco? La voz pertenecía a un investigador privado llamado Hernández. Profesional, directo, sin rodeos. Depende de quien pregunte, respondí. Tu exesposa me contrató para encontrarte. Ha estado tratando de localizarte durante unos 2 años. Dice que tiene algo importante que discutir. 2 años. Había estado buscándome activamente durante 2 años. Me pidió que te dijera que encontró 300 llamadas perdidas en tu antiguo número de teléfono, continuó Hernández. La compañía telefónica guardó los registros incluso después de que la línea fuera desconectada. Así que ha estado llamando a ese número regularmente durante 5 años. 300 llamadas. Durante 5 años. Eso era más de una llamada por semana a un número que había estado muerto desde el día que me fui. Quiere reunirse, dijo. Dice que viajará a donde sea que estés. El dinero no es un problema para el viaje, aunque, por lo que puedo ver, el dinero es definitivamente un problema para todo lo demás. Le pregunté a qué se refería con eso. Está arruinada, dijo sin rodeos. Vive con sus padres, trabaja en una tienda por departamentos. La prima que me contrató está pagando mis honorarios porque ella no puede permitírselos. Es alguien que pasó de ser rica a estar completamente sin un céntimo en tiempo récord. Y ahora quiere hablar. Ahora quiere hablar, confirmó. Me dio un largo discurso sobre errores y arrepentimientos y cómo ha aprendido lo que realmente importa en la vida. Cosas habituales, pero parecía sincera al respecto. Le dije a Hernández que lo pensaría y le devolvería la llamada. Pero no necesitaba pensarlo. Había terminado con ese capítulo de mi vida hacía 5 años. Lo que sea que necesitara decir, cualquier cierre que estuviera buscando, no era mi responsabilidad proporcionárselo. Le devolví la llamada esa noche y le dije que no estaba interesado en reunirme. Esperaba esa respuesta, dijo. Me pidió que te dijera que entiende si no quieres verla, pero que de todos modos estará en Monterrey este fin de semana. Dice que esperará en esa cafetería en la calzada del Valle donde aparentemente solías ir. Parece saber mucho sobre tus rutinas actuales. Mucho sobre mis rutinas actuales. Eso fue inquietante. ¿Cuánto sabe de mi vida aquí?, pregunté. Lo suficiente como para ser preocupante, admitió Hernández. Sabe dónde trabajas, dónde vives, a qué gimnasio vas. Te ha estado investigando durante meses antes de contratarme. Yo solo lo hice oficial. Genial. Mi exesposa me había estado acosando desde más de 800 kilómetros de distancia. Mira, continuó Hernández, llevo 15 años en este trabajo. Normalmente puedo distinguir cuando alguien está genuinamente arrepentido en lugar de simplemente desesperado. Esta mujer es ambas cosas, pero el arrepentimiento parece real. No está pidiendo dinero ni tratando de volver contigo. Solo quiere disculparse y explicarse. Y si no apareces, entonces se va a casa y nunca más oyes de ella. Eso es lo que prometió, de todos modos. El viernes por la tarde, me encontré caminando por esa cafetería en la calzada del Valle. No porque planeara reunirme con ella, sino porque tenía curiosidad. Después de 5 años de silencio absoluto, quería ver cómo se veía la desesperación en alguien que solía tenerlo todo. Estaba allí, sentada en una mesa de esquina, sin parecerse en nada a la mujer sofisticada que me había desechado por no ser lo suficientemente bueno para su nuevo estilo de vida. Parecía cansada, mayor. Su ropa estaba limpia pero obviamente barata. Llevaba el pelo recogido en una simple cola de caballo en lugar del elaborado peinado que había favorecido durante su fase rica. Miraba su teléfono constantemente, mirando hacia la puerta cada pocos segundos. La observé durante unos 10 minutos desde el otro lado de la calle. Una parte de mí sintió lástima por ella. La parte más grande recordó cómo se sintió ser llamado mediocre por alguien que había prometido amarme para siempre. No entré en la cafetería. En cambio, me fui a casa con mi novia, que estaba preparando la cena y quería saber sobre mi día. Pero verla allí, esperando desesperadamente una conversación que no tenía intención de tener, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo la habían tratado los últimos 5 años. Y me dijo aún más sobre lo bien que me habían tratado a mí. El sábado por la mañana llegó con un golpe inesperado en mi puerta principal.
Estaba preparando café, disfrutando del pacífico comienzo de mi fin de semana, cuando sonó el timbre. A través de la mirilla, la vi. Se veía peor de cerca de lo que se había visto desde el otro lado de la calle en la cafetería. La confianza y la arrogancia que la habían definido durante nuestro divorcio habían desaparecido por completo, reemplazadas por algo que parecía una desesperación genuina. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. «Hola», dijo en voz baja. «Sé que no querías reunirte, pero tenía que intentarlo una vez más». «¿Cómo conseguiste mi dirección?», pregunté. «El investigador». «Siento aparecer así, pero he estado tratando de localizarte durante 5 años. 5 años pensando en lo que hice, en lo que dije, en lo mal que arruiné todo». Miró más allá de mí, hacia el interior de mi casa, asimilando lo que podía ver de la vida que había construido sin ella. «¿Te ves bien?», continuó. «Feliz». «Me alegro». No respondí. Simplemente esperé a que dijera lo que sea que había viajado más de 800 kilómetros para decir. «Sé que no me debes nada», dijo, su voz comenzando a quebrarse. «Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesito que sepas que lo siento. Lamento increíblemente cómo te traté, las cosas que dije, por haber desechado lo mejor de mi vida porque fui demasiado estúpida para ver lo que tenía». «De acuerdo», dije simplemente. Pareció sorprendida por mi respuesta tranquila. Creo que esperaba ira o emoción o algún tipo de reacción dramática. «Lo perdí todo», continuó. «El dinero, la casa, todos esos amigos a los que solo les importaba lo que podía gastar en ellos. Ahora trabajo en una tienda, vivo con mis padres, y paso cada día pensando en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si no hubiera sido tan egoísta y ciega». «Siento que te haya pasado eso», dije, y lo decía en serio. «Pero no estoy seguro de lo que quieres que diga». «Quiero que sepas que te amo», dijo, las palabras saliendo apresuradamente como si las hubiera estado conteniendo durante años. «Nunca dejé de amarte. Simplemente me dejé atrapar por el dinero y el estilo de vida y la idea de que merecía algo mejor cuando lo que tenía ya era perfecto. Este era el momento hacia el que había estado construyendo, el gran gesto, la confesión sincera, la súplica de perdón y reconciliación». «Aprecio que me digas eso», dije, «pero no cambia nada». Su rostro se descompuso. «Por favor. Sé que no lo merezco, pero ¿podríamos intentarlo de nuevo? ¿Podríamos empezar de cero? Soy diferente ahora. Entiendo lo que realmente importa». «Eres diferente porque tienes que serlo», respondí. «Porque el dinero se acabó y el estilo de vida no era sostenible. Eso no es lo mismo que cambiar de verdad». «Eso no es justo», protestó. «He aprendido de mis errores. He crecido como persona». «Quizás lo hayas hecho», dije. «Pero yo también he crecido, y la persona que soy ahora no tiene espacio para alguien que me trató como tú lo hiciste». Entonces empezó a llorar, no las lágrimas dramáticas de alguien que intenta manipular una situación, sino los sollozos silenciosos y rotos de alguien que finalmente se ha quedado sin opciones. «Sé que te hice daño», susurró. «Sé que dije cosas terribles y te hice sentir que no eras suficiente, pero eras suficiente. Eras todo, y lo tiré todo por nada. Lo tiraste porque en ese momento creías genuinamente que yo no era suficiente», la corregí. «No cometiste un error en el calor del momento. Tomaste una decisión calculada basada en cómo pensabas que debería ser tu vida». Me miró, con el maquillaje corriendo por sus mejillas. «Entonces, no hay nada que pueda decir, nada que pueda hacer». «No hay nada que hacer», dije suavemente. «Lo que pasó entre nosotros está terminado. Ya no estoy enojado contigo, pero tampoco estoy disponible para una segunda oportunidad». «¿Estás viendo a alguien?», preguntó. «Sí», dije. «Alguien que valora el tipo de vida que estamos construyendo juntos en lugar de verla como algo que mejorar». En ese momento, oí cerrarse la puerta de un coche en la entrada. Mi novia había vuelto de su carrera matutina. «Necesito que te vayas ahora», dije con firmeza. «Y necesito que no vuelvas. Lo que tuvimos se acabó, y se acabó hace 5 años. Tienes que aceptarlo y encontrar una manera de seguir adelante con tu vida». Asintió entre lágrimas, comprendiendo que este era realmente el final. «Espero que puedas perdonarme algún día»,
dijo mientras comenzaba a caminar hacia su coche de alquiler. Ya lo he hecho, respondí. Pero el perdón no significa reconciliación. Mientras se alejaba, mi novia subió corriendo por la entrada. ¿Quién era esa?, preguntó, respirando con dificultad por su carrera. Nadie importante, dije, y al decirlo me di cuenta de que era completamente cierto. La mujer que una vez había sido el centro de mi mundo se había convertido exactamente en lo que ella siempre me había visto a mí, irrelevante para la vida que realmente importaba. La diferencia era que yo había construido una vida que realmente importaba. Y ella todavía estaba buscando a alguien más que le construyera una.